Meiosis. En esta unidad de aprendizaje se tratan los temas relativos a la alternancia de fases haploide y diploide en los ciclos de vida y a la importancia de la meiosis para convertir células germinales diploides en gametos haploides, al mismo tiempo que aumenta la variabilidad genética. Lo que vamos a ver hoy es los siguientes temas: haploidía contra diploidía, las ventajas del sexo para eliminar mutaciones dañinas e incorporar mutaciones buenas, comparativa de meiosis y mitosis, cómo es la meiosis masculina, cómo es la meiosis femenina y un ABC de la meiosis. Al final de la clase ustedes deberán identificar las ventajas evolutivas de la diploidía y la reproducción sexual y reconocer las diferencias entre meiosis masculina, femenina y mitosis. Vamos a empezar comentando la alternancia de las fases haploide y diploide. En el caso de la mayoría de los organismos, tenemos un organismo diploide pluricelular que en el momento de la reproducción realiza meiosis para producir un óvulo y un espermatozoide haploide, los cuales se unen en el momento de la fecundación para darnos un cigoto diploide, el cual, por una serie de divisiones mitóticas sucesivas, restablece la pluricelularidad y tenemos nuevamente un organismo diploide. Mientras que hay organismos que llevan su vida de manera haploide y que en el momento de la reproducción tienen por un momento un cigoto diploide, el cual se reduce a través de la meiosis para formarnos células nuevamente haploides con las cuales hacen mitosis y conforman el organismo, ¿sí? Normalmente en el ciclo de vida, la meiosis antecede a la formación de la fase haploide. Y es muy notorio que las fases de vida, en el ciclo de vida, hay fases dominantes. Por ejemplo, en el caso de nosotros, tenemos un par de adultos en etapa reproductiva, producen a través de meiosis óvulos y espermatozoides haploides, los cuales se fusionan en un cigoto diploide, y este cigoto diploide se va dividiendo por mitosis por mitosis, diferenciación y crecimiento nos forma un organismo juvenil, el cual eventualmente llegará a la etapa adulta y será reproductivo. En el caso de nosotros somos diploides con dos copias de cada gen. Hay también organismos cuya fase dominante es la haploide, ¿sí? En algunos vegetales como las briofitas. Y aquí lo que vemos es que no necesariamente, puede ser los dos modelos, puede haber un esporofito como fase dominante o la parte de gametofitos. Y es decir, la parte haploide o diploide son las que pueden alternar su dominancia. Con respecto a las ventajas del sexo para ir depurando mutaciones dañinas, tenemos lo siguiente. Imaginemos un organismo, bueno, todos los organismos estamos sometidos a mutación, hay mutágenos, luz ultravioleta, sustancias, etcétera. Y supongamos que sufre un organismo diploide, tiene una copia paterna y una copia materna, sufre una mutación en algún momento. ¿Qué va a pasar? Bueno, tanto si es una mutación estructural que en algo en un gen o conjunto de genes que codificaba una proteína estructural, bueno, puede haber cierta manifestación, o inclusive si fuera metabólica, un citocromo o algo así, de todos modos tiene la otra parte, digamos, la materna, la otra copia, y con eso puede hacer su vida. Llegado el momento de la reproducción, aún en el peor de los escenarios posibles, en que se reprodujera con un organismo que tiene exactamente la misma mutación, tenemos por genética mendeliana el siguiente esquema. Tomando una progenie de 4, dos de ellos tendrían precisamente la mutación del padre o de la madre en las respectivas cromátidas. Tendríamos un tercer organismo, el cual, pensando que era una mutación grave en algo metabólico, el cual se elimina del pool génico, es decir, ocurre una depuración, una limpieza, pero también tenemos un organismo nuevo sin mutación, es decir, esa es la importancia, la relevancia de combinar la reproducción sexual con la diploidía, porque si este organismo, su reproducción hubiera sido asexual, absolutamente todos los hijos tendrían la misma mutación, y no es el caso. Por otro lado, a través de la reproducción sexual es más fácil, con el llamado sistema de duplicación de genes en tándem, que una mutación benéfica
se vaya integrando en el pool de la genético de la población, ¿sí? Se facilita a través de la reproducción sexual la distribución del mismo. Si comparamos meiosis y mitosis, vamos a encontrar que hay diferencias en el tiempo, por cuanto que la meiosis solamente se efectúa en el desarrollo de las células germinales, que puede ser antes en las hembras y después en los machos. En cuanto al número de células producidas, porque la mitosis nos forma dos células iguales, mientras que la meiosis nos forma cuatro células distintas. Y por ploidía, porque mientras que la mitosis nos produce células diploides idénticas a las anteriores, la meiosis nos produce células haploides. ¿Cuáles son los mecanismos de la meiosis para aumentar la variabilidad genética? Son dos. Hay la llamada recombinación o crossing over, que involucra el intercruzamiento y la mezcla de las cromátidas paternas y maternas, las cuales intercambian secciones correspondientes. Y hay adicionalmente la segregación al azar de las cromátidas paternas y maternas, es decir, no hay un orden establecido, es totalmente aleatorio la manera en la que los cromosomas puedan distribuirse. Dicho de otro modo, para formar ya sea un óvulo o un espermatozoide, ustedes pueden tomar al azar las cromátidas paternas 1, 5, 10, 15, etcétera, y las maternas 2, 4, 5, 6, 7, etcétera, sin que haya un orden establecido. Esto también en un organismo de 23 pares de cromosomas como nosotros, pues nada más con este mecanismo aumenta a millones el número de copias distintas, digamos, de gametos distintos. Vamos a empezar a ver las etapas de la profase 1 de la primera división meiótica. Está subdividida en 5 subetapas: leptonema, cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis. Y para tener un poco más de memoria de cómo se llamaron y por qué les pusieron ese nombre a los primeros microscopistas que lo observaron, vamos a ver que leptonema o leptóteno se refiere a la formación de un par de hilos delgados que aquí vemos en el núcleo. Esto, cuando se empezaban a condensar, veían que súbitamente empezaban a surgir estos hilos. Por eso leptonema, hilos delgados, además de que se iba desapareciendo la envoltura nuclear y una serie de cosas. Pero después estos hilos se empezaban a unir y por eso cigonema, cigo como cigoto, cigogamia, etcétera, significa unión. Y ellos decían que había una especie de fuerza magnética que los atraía eh, a las cromátidas, bueno, a los hilos. Cuando eventualmente se terminan de unir, de aparear, tenemos la etapa de paquinema, paqui grueso, como paquidermo, piel gruesa, hilos gruesos. ¿Por qué se veían hilos gruesos en el núcleo de las células que estaban haciendo meiosis? Pues precisamente porque ya se había formado el complejo sinaptonémico en el cual se da el entrecruzamiento cromosómico. Por último, para diplonema y los dobles, lo que ocurre es que esa fuerza de atracción cede, desaparece, y entonces se empiezan a separar las cromátidas, excepto en los quiasmas, es decir, en los puntos donde se llevó a cabo un evento de recombinación, ¿sí? Donde terminó un evento de recombinación. Por último, diacinesis, movimiento de separación, es cuando terminan separándose también en los quiasmas y tenemos ya las cromátidas. Si esto mismo lo viéramos a nivel de las cromátidas, tenemos en la parte de arriba las cromátidas paternas o maternas, o como prefieran, y tenemos que ya en un principio están duplicadas, porque antes de toda división celular siempre se duplica el DNA. Entonces se empiezan a condensar en leptonemas donde se ve eso como hilos delgados, tanto las paternas como las maternas. En cigonemas se van uniendo y en paquinemas se forma el complejo sinaptonémico y el intercambio. Mientras que más adelante en diplonema y en diacinesis se van separando. El complejo sinaptonémico está formado por un par de elementos laterales, un elemento central, un nódulo de recombinación, y tenemos de un lado las cromátidas paternas y del otro lado las maternas, ¿sí? Esa es la parte más importante porque, digamos, de un punto donde intercambian secciones, ocurre un nick o corte en cada uno de los lados y la fibra materna invade la paterna y viceversa,
Después el nódulo de recombinación avanza y va precisamente guiando el intercambio del material genético. Las demás etapas de la meiosis son muy sencillas. Tenemos una metafase 1 en la que, bueno, metafase, anafase, telofase, respectivamente, se organizan en el centro las cromátidas, van cada una al ecuador, se separa. ¿Y qué tenemos, o más bien, qué no tenemos entre la primera y la segunda división meiótica? No existe la duplicación del DNA. Esto es lo que nos hace haploides. Es decir, se duplica una vez el DNA y se divide dos veces sin una segunda duplicación. Por lo mismo, la profase 2 es muy rápida porque ya no se tienen que duplicar ni nada de esto y ya están condensados. La metafase también se van al ecuador, la anafase jala cada quien. Y aquí tenemos al final las cuatro células, ¿sí? Pueden no ser todas viables, como en el caso de la ovogénesis, pero si fuera espermatogénesis sí tendríamos las cuatro viables. En el caso de la meiosis masculina, inicia hasta la pubertad, pero una vez iniciada no cesa porque siempre se mantiene la proliferación mitótica a nivel de las espermatogonias. ¿Qué es lo que tenemos? Que una CGP que entra a la gónada, le cambiamos de nombre, le llamamos espermatogonia y se divide por mitosis para poblar los conductos seminíferos y se queda así hasta la adolescencia. En la adolescencia tenemos que sigue esta división mitótica, pero empieza la meiosis en los espermatocitos primarios, los cuales se dividen para darnos dos espermatocitos secundarios, haploides duplicados, y estos se dividen a su vez para darnos cuatro espermátidas, que ya son haploides, y a partir de ellas se forman, por espermiogénesis, los cuatro espermatozoides distintos. En el caso de la meiosis femenina, inicia desde la etapa embrionaria, pero se queda detenida hasta la pubertad en el diplonema de la primera división meiótica. ¿Sí? El ovocito sufre la primera división meiótica para formar no dos ovocitos secundarios, sino un ovocito secundario y un corpúsculo polar. Mientras que en la segunda división meiótica, este ovocito secundario se vuelve a dividir y nos forma un óvulo y ya funcional y otro corpúsculo polar. Tomando en cuenta que el primer corpúsculo polar también se puede dividir, al final tendríamos uno, dos, tres corpúsculos polares y un óvulo viable, es decir, cuatro células, pero solamente una de ellas es viable. Aquí tenemos el esquema, una CGP que entra a la corteza, en este caso de la gónada indiferenciada, empieza a dividirse por mitosis y se empiezan a formar los nidos de ovogonias y eventualmente inician todos la meiosis, se queda detenida en el diplonema de la primera división meiótica hasta la etapa reproductiva, o bueno, esto puede variar de especie en especie, pero normalmente se ovula, hay especies que ovulan ovocitos primarios o secundarios u óvulos, es decir, los liberan ya así. Pero aquí en particular, en el caso de mamíferos, lo que vamos a ver es se restablece precisamente la meiosis, tenemos hasta ovocito primario, y ya que es el que se ovula, digamos, un ovocito secundario, y hasta que se fecunda ya se termina la división a óvulos. Para terminar, vamos a decir, muy importante, que la primera división de la meiosis es reduccional, porque nos forma ya haploides, aunque estén duplicados, ya es un genoma haploide. 2. La segunda división de la meiosis es ecuacional, porque únicamente divide equitativamente para formar haploides simples. Y por último, toda gametogénesis implica tres etapas. 1. La proliferación, que es por una serie de divisiones mitóticas, el crecimiento, entendido como el incremento del tamaño, y la maduración, que se da a dos niveles. La maduración a nivel nuclear justamente corresponde a la meiosis y la morfológica corresponde al resto de los procesos de gametogénesis. Gracias.